a su hermano lo encarcelaron y toda su imagen se vino abajo. Iba a ser el director de la Organización Mundial del Comercio, etcétera, y se tuvo que ir a refugiar a Irlanda y después a Cuba. Por supuesto que yo no de ninguna manera trato de disculpar a Salinas de Gortari, un ser profundamente perverso, asesino, que causó la muerte de casi 600 periodistas durante su sexenio, que saqueó el país, que destruyó la economía, que contribuyó en gran medida al desastre que vivimos, impulsó al narcotráfico, al igual que lo había hecho de la Madrid y como lo siguieron haciendo los demás, incluido el actual, ¿no? Pero en el libro yo cuento que cuando muere Colosio en Tijuana, en una gira a la que Zedillo no fue, a pesar de que era su coordinador de campaña, no lo acompañó. ¿Por qué no lo acompañó? Entonces, en México había una ley que decía que cualquier funcionario del gobierno que quisiera ser candidato a la presidencia tenía que haber renunciado al gobierno 6 meses antes de las elecciones. Entonces, en finales de 1993, renunció Colosio para ser candidato, renunció Zedillo porque Colosio se lo llevó como su coordinador de campaña, y renunció Manuel Camacho, porque Manuel Camacho estaba convencido de que él era el bueno, y cuando vio que no era el bueno, entonces hizo berrinche y se fue. Entonces Salinas lo mandó traer y lo nombró secretario de Relaciones Exteriores, un cargo en el que duró unos cuantos días, porque el 1 de enero de 94 se levantan los zapatistas y el 12 de enero Salinas nombra a Camacho coordinador, comisionado por la paz, ¿no? Bueno, las elecciones eran el 21 de agosto, el plazo para que los funcionarios del gobierno pudieran ser presidentes de la República se vencía el 21 de marzo. El plazo se venció el 21 de marzo y el 23 de marzo matan a Colosio. Entonces solamente quedaban 2 que podían ser el candidato, el coordinador de campaña Ernesto Zedillo o el comisionado por la paz Manuel Camacho. Y todo mundo se le fue a la yugular a Camacho, todo mundo, desde el aparato del poder asusado por José Córdoba Montoya, de manera que solamente quedó Zedillo, y Zedillo no era un hombre de confianza de Salinas. En algún relato de aquel momento, Héctor Aguilar Camín, que entonces era el asesor de cabecera de Salinas, dijo que cuando Salinas comprendió que tenía que ser Zedillo, dijo: no, Zedillo no, así dándose de topes contra las paredes, ¿no? Y entonces Salinas fue y habló con el PAN y le pidió que hicieran una sesión extraordinaria en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y modificaran la ley, porque si esa ley quedaba derogada, entonces Salinas de Gortari iba a poder nombrar a Pedro Aspe, que era su secretario de Hacienda, pero el PAN dijo que no. Como el PAN dijo que no, entonces quedó Zedillo, y como Zedillo ganó porque nadie más podía ganar en aquel momento la segunda candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ya no tenía la misma fuerza, estaba el zapatismo, etcétera, quedó Zedillo. Y después de que gana Zedillo, eso también yo lo cuento en el libro, va y le pide a Salinas que devalúe el peso. El peso estaba en 3.500 por dólar, pero como le habían quitado 2 ceros, estaba a 3.50, ¿no? Y Salinas dice no. Y Zedillo se pasa desde agosto hasta noviembre pidiéndole que devalúe, pidiéndole que devalúe, pidiéndole que devalúe, y Salinas dice no. Y al mismo tiempo que dice que no, todos los empresarios ligados a Salinas, ahí podemos pensar en el finísimo Carlos Slim y gente por el estilo, ¿no?, en Azcárraga y en otros,
empiezan a comprar y a comprar y a comprar y a comprar dólares, porque el dólar está baratísimo, a 3.50, ¿no? Y Zedillo ve cómo baja las reservas del Banco Mundial y le implora a Salinas que devalúe, y Salinas dice que no. Eso habla de una pugna terrible, ¿no? Dentro de la mafia neoliberal. Total, que llega Zedillo al poder el 1 de diciembre del 94 y no puede llegar y devaluar, ¿no? Porque sería absurdo. Pero como en ese momento las cosas están en Chiapas muy calientes, el 17 de diciembre Marcos hace una jugada, aparecen los zapatistas en 40 y tantos municipios y Zedillo la pesca al vuelo y devalúa 100% el peso. Entonces el peso va de 3.50 por dólar a 7 por dólar. Pero aquí aparece un factor nuevo. En enero México tiene que pagarle 10.000 millones de dólares a los jubilados de Estados Unidos que tienen sus ahorros invertidos aquí, en bonos de la tesorería o en no sé qué, tesobonos le llaman, ¿no? Aunque suena un poco obsceno eso de tesobonos. Entonces, el mundo financiero se da cuenta que México no puede pagar esos 10.000 millones de dólares, no tiene con qué, porque las reservas están hasta abajo, Salinas las vació. Y entonces todo mundo saca su dinero de la bolsa, porque en realidad el Banco de México lo que sirve es para que las acciones que están en la bolsa de valores reflejadas en dólares tengan un apoyo. Cuando ya no hay apoyo, esas acciones se sabe que se van a ir abajo. Entonces todo el mundo vende sus acciones de la bolsa de valores aquí y eso provoca que se caigan las bolsas de valores de todo el mundo, en lo que se llama el efecto tequila, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros se nos viene el mundo encima, ¿no? A nosotros el año de 1995, enero del 95, es una pesadilla, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces Bill Clinton, que ya gobernaba en la Casa Blanca, le da a Zedillo un paquete de ayuda de 50.000 millones de dólares, de los cuales Zedillo le da 10.000 millones de dólares a los jubilados gringos, ¿no? Porque también Clinton decía, si Zedillo no le paga a mis jubilados, que son 40 millones de viejitos ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan, se viene un gran conflicto social en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de pronto con 40 millones de viejitos pobres? Entonces le presta el dinero a Zedillo y Zedillo le paga sus ahorros, los intereses de sus ahorros a los viejitos de Estados Unidos. Y ya después, 2 años después, Clinton y Zedillo se organizan y hacen una maniobra para que Estados Unidos recupere ese dinero. Por lo cual Zedillo se gana el respeto de los grandes centros financieros y cuando termina su gobierno, después de vender los ferrocarriles nacionales, una empresa lo nombra director de los ferrocarriles que acaba de comprar, ¿no? Y por eso Zedillo es ahora consultor y Zedillo es acá muy picudo, ¿no? Porque supo hacer la jugada muy bien en su momento. Bueno, y cuando Zedillo ya no puede, digamos, cuando el PRI ya no puede continuar con esta política de saqueo, ¿no? Que ya nada más le falta, de 1.500 empresas públicas que había en 1982, cuando toma posesión Miguel de la Madrid, cuando llega Zedillo quedan unas cuantas, básicamente queda Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, las más importantes. Pero como Zedillo ya no tiene el aval y la gente está harta del PRI, se han dado las matanzas en Chiapas, la de Anteales 97 y una serie de cosas, entonces inventan la transición, ¿no? Entonces llega Fox con el cambio y dice que va a sacar a las víboras prietas y a las tepocatas y que va a renovar todo y que va a acabar con la era del PRI, que todo estuvo perdido, y muchísima gente dice, oh, sí, empezó el cambio democrático en México, y llega Fox, ¿no?
hacer que lo mismo que tenía que hacer Zedillo, pero que ya no pudo porque el PRI estaba muy quemado, ¿no? Entonces con Zedillo, digo con Fox, viene lo mismo, ¿no? Se crean contratos especiales para que empresas españolas exploten la energía eléctrica y se la vendan a la Comisión Federal de Electricidad, y empresas extranjeras que empiezan a explotar los pozos del Golfo de México, los pozos petroleros, y al mismo tiempo Fox le devuelve todo el dinero que entra en su sexenio por el petróleo, que es una cantidad que jamás había entrado en México. Todo ese dinero se lo devuelve a los empresarios, amigos del gobierno, ¿no? Se lo devuelve a Azcárraga, se lo devuelve a Larrea, se lo devuelve a Zambrano, a los mochos de los hermanos Servitje, los del Pan Bimbo, se lo devuelve a los de Sabrita, se lo devuelve todo, ¿no? Y entonces el país ve que vende todo el petróleo que quedaba en el yacimiento de Cantarell, y todo el dinero que se gana va a dar a manos de los empresarios. Entonces, cuando a finales del sexenio de Fox se plantea la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador llegue al poder, pues todos los empresarios se conjuran y le hacen la guerra sucia y le hacen el fraude, para entonces llegar a la parte más espantosa de la pesadilla, ¿no? Que es la llegada del enano maligno a Los Pinos, que desata esta carnicería que ha causado la muerte de más de 150,000 personas y decenas de miles de desaparecidos y muchas desgracias más. Esa es, digamos, la secuencia contada en el libro de cómo el neoliberalismo no ha hecho sino destruir al país, ¿no? Al principio del libro yo recuerdo que cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, plantaron su bandera en Veracruz y dijeron que todo lo que veían, todo lo que abarcara su vista, pertenecía al rey de España y al Papa de Roma, ¿no? Entonces digo que después, en 1982, otros invasores, no menos extraños que los españoles, llegaron al Banco de México y plantaron su bandera y dijeron que todo el dinero que había en el Banco de México pertenecía al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, ¿no? Y así nos fue. Esa ha sido, digamos, la secuencia, ¿no? Pero hoy los hechos nos dicen que ese plan de devastación, de saqueo, de destrucción del país ya no cuenta con el apoyo de los mexicanos. Ya nadie en sus 5 sentidos puede decir que qué bueno que va a regresar el PRI, porque el PRI robaba, pero dejaba robar, ¿no? En los que los panistas roban y no convidan, ¿no? Yo no entiendo, porque a Peña Nieto le dicen, oiga, ¿le gusta su filete? Lo respeto, pero no lo comparto, ¿no? Para todo Peña Nieto dice que no lo comparte, o sea, Peña Nieto no está dispuesto a compartir nada, ¿no? No hay que dejarse engañar por ahí. Bueno, el asunto es ese, que el proyecto se agotó. Si el proyecto dura un sexenio más, este país desaparece, se desintegra, que eso yo creo que es lo que quieren los Estados Unidos. Que nos pase algo similar a lo de Colombia, por eso nos están aplicando el mismo tratamiento que a Colombia. A Colombia, cuando desataron la lucha contra los cárteles de la droga, que se hizo una matanza espantosa en los años 90, se aplicó el programa que se llama el Plan Colombia, ¿no? Y el Plan Colombia consistió en la militarización del país y en la limpieza social. Se aplicaron 3 programas. Uno porque está vigente, el de los falsos positivos, que consiste en que, esto ya se hizo en la época de Uribe, ya más para acá, ¿no? Consiste en que decirle a los soldados, si ustedes quieren cobrar un dinero extra, si quieren tener un permiso, si quieren que se les perdone un castigo, lo que sea, tienen que presentar cadáveres de enemigos, sean guerrilleros o sean narcotraficantes. Entonces los soldados salieron desde la época de Uribe y agarraban a gente inocente,
a gente indefensa, muchas veces a los llamados tontos del pueblo, que en cada pueblo hay un tonto, un pobrecito con retraso mental que no puede defenderse y por el cual nadie responde. Lo secuestran, se lo llevan a otra población, lo matan y le ponen encima un rifle o lo disfrazan como un guerrillero, como un narcotraficante. Y entonces el soldado cobra una propina por eso, ¿no? Lo que vale una vida humana. Y al mismo tiempo, y eso se está dando en México, eso se está dando en México indudablemente. Nomás les estoy contando los antecedentes. Al mismo tiempo, los gringos impusieron una política que se llama body counting, o sea, el conteo de cadáveres. Y seguramente recuerdan que Mourinho, que el señor Gómez Montt, que el finado bla bla bla, que el propio Puré, que es ahora secretario de Gobernación, todos ellos en su momento dijeron: si hay tantos muertos es que vamos bien, ¿no? Significa que vamos bien. Y esa es la política del conteo de cadáveres, el body counting. Mientras más muertos, ¿no?, los gringos dan más dinero. En teoría, en teoría. En Colombia, gracias a esta política, hoy el ejército colombiano tiene 500.000 de soldados. Es el ejército más grande y poderoso de América Latina. Y toda Colombia, las fronteras de Colombia, están llenas de bases militares de Estados Unidos que apuntan a Brasil, que apuntan a Venezuela, que apuntan a Ecuador, es decir, que apuntan a los grandes yacimientos petroleros de América del Sur, ¿no? En México los gringos están haciendo lo mismo, están aplicando la política de los falsos positivos. En mi libro cuento una bola de casos que seguramente ustedes leyeron o vieron aquí mismo en Sonora, que sucedieron con bastante similaridad, ¿no? Similitud. Por ejemplo, los retenes, en donde pasan coches y les disparan, ¿no? La idea es decir, no, bueno, pues los agarramos en acción, ¿no? O un caso espantoso que me tocó ver en Monterrey, donde recordarán el de los estudiantes del TEC, ¿no? Los agarraron, los torturaron, los mataron y los presentaron como narcotraficantes, ¿no? La típica política de falsos positivos. O un caso X, así como de la vida cotidiana ahora en Monterrey, que un matrimonio salió de su trabajo a las 3 de la tarde y en el momento que salieron a la calle pasó una camioneta de narcos balaceándose con una camioneta del ejército. Entonces la de los narcos se detuvo, la del ejército también, se tirotearon y murieron los narcos, ¿no? Esta pareja se escondió debajo de su coche y cuando ya vieron que había pasado todo, se asomaron y entonces los soldados fueron y los mataron también. Y les pegaron un tiro en la cara a cada uno para que no lo reconocieran y después les pusieron una pistola en la mano. Falsos positivos, ¿no? La misma historia. Mientras más muertos, vamos mejor, ¿no? Body counting. Todo eso es la verdadera política que se aplica en México para los intereses de los Estados Unidos. Y eso es la que el grupo neoliberal quiere prolongar, ¿no? Pero ya no tiene justificación para hacerlo, no tienen manera. Entonces es una buena noticia realmente que cuando se dice este país ya despertó, pues por supuesto este país ya se dio cuenta que con esta gente no podemos continuar, ¿no es cierto? ¿No? Esa es una buena noticia. La segunda buena noticia es que no solo no tienen proyecto ni pretexto para seguir haciendo esto, sino que tampoco tienen cuadros, ¿no? Digo, cualquier alusión a cuadri, que en italiano quiere decir cuadros, es una mera coincidencia, ¿no? Felipe Calderón intentó llevar a la candidatura presidencial del PAN a un cómico de la televisión inglesa que se llama Mr. Bean, ¿no? Aquí lo conocen como Ernesto Cordero. Tipo que se tropieza cuando se amarra los zapatos, que se le atora el saco cuando cierra la puerta del coche, así tal cual, ¿no? Pero no pegó, porque el humor inglés no se lleva bien con el PAN, ¿no? Y entonces pusieron a doña Pinochepina, ¿no?
Y yo le digo Pinochevina porque esa señora, para preparar su candidatura de Salinas, dijo que cuando Salinas comprendió que tenía que ser Zedillo, dijo no, Zedillo no, así dándose de topes contra las paredes, ¿no? Y entonces Salinas fue y habló con el PAN y le pidió que hicieran una sesión extraordinaria en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y modificaran la ley, porque si esa ley quedaba derogada, entonces Salinas de Gortari iba a poder nombrar a Pedro Aspe, que era su secretario de Hacienda, pero el PAN dijo que no. Como el PAN dijo que no, entonces quedó Zedillo, y como Zedillo ganó porque nadie más podía ganar en aquel momento, en el libro yo cuento que cuando muere Colosio en Tijuana, en una gira a la que Zedillo no fue, a pesar de que era su coordinador de campaña, no lo acompañó. ¿Por qué no lo acompañó? Entonces, en México había una ley que decía que cualquier funcionario del gobierno que quisiera ser candidato a la presidencia tenía que haber renunciado al gobierno 6 meses antes de las elecciones. Entonces, en finales de 1993, renunció Colosio para ser candidato, renunció Zedillo porque Colosio se lo llevó como su coordinador de campaña, y renunció Manuel Camacho, porque Manuel Camacho estaba convencido de que él era el bueno, y cuando vio que no era el bueno, entonces hizo berrinche y se fue. Entonces Salinas lo mandó traer y lo nombró secretario de Relaciones Exteriores, un cargo en el que duró unos cuantos días, porque el 1 de enero de 94 se levantan los zapatistas y el 12 de enero Salinas nombra a Camacho coordinador, comisionado por la paz, ¿no? Bueno, las elecciones eran el 21 de agosto, el plazo para que los funcionarios del gobierno pudieran ser presidentes de la República se vencía el 21 de marzo. El plazo se venció el 21 de marzo y el 23 de marzo matan a Colosio. Entonces solamente quedaban 2 que podían ser el candidato, el coordinador de campaña Ernesto Zedillo o el comisionado por la paz Manuel Camacho. Y todo el mundo se le fue a la yugular a Camacho, todo el mundo desde el aparato del poder asusados por José Córdoba Montoya, de manera que solamente quedó Zedillo, y Zedillo no era un hombre de confianza de Salinas. En algún relato de aquel momento, Héctor Aguilar Camín, que entonces era el asesor de cabecera, a su hermano lo encarcelaron, y toda su imagen se vino abajo. Iba a ser el director de la Organización Mundial del Comercio, etcétera, y se tuvo que ir a refugiar a Irlanda y después a Cuba. Por supuesto que yo no de ninguna manera trato de disculpar a Salinas de Gortari, un ser profundamente perverso, asesino, que causó la muerte de casi 600 periodistas durante su sexenio, que saqueó el país, que destruyó la economía, que contribuyó en gran medida al desastre que vivimos, impulsó al narcotráfico, al igual que lo había hecho de la Madrid y como lo siguieron haciendo los demás, incluido el actual, ¿no? Pero